Hola chicos, el profe Aureliano con el siguiente comentario. La mente humana es un órgano complejo y fascinante, capaz de increíbles hazañas de lógica y razón. Sin embargo, también es susceptible a errores de pensamiento, conocidos como sesgos cognitivos y falacias lógicas. Estos atajos mentales nos pueden llevar por mal camino, distorsionando nuestras percepciones y llevándonos a conclusiones falsas. En un mundo saturado de información, es más importante que nunca perfeccionar nuestras habilidades de pensamiento crítico y ser conscientes de las trampas comunes que nos pueden hacer tropezar. Así como un mapa nos ayuda a navegar por un terreno complejo, comprender las falacias lógicas puede guiarnos a través del laberinto de argumentos e ideas. Al reconocer estas falacias, podemos evitar ser engañados por razonamientos defectuosos, ya sea en debates políticos, campañas publicitarias o conversaciones cotidianas. Este ensayo profundizará en el ámbito de las falacias lógicas, explorando su naturaleza, su prevalencia en diversos campos y, lo más importante, cómo podemos evitar caer en ellas. Nuestro viaje comienza con una definición clara de lo que constituye una falacia. Luego examinaremos algunas de las falacias más comunes, ilustrando su naturaleza insidiosa con ejemplos del mundo real. Desde la arena política hasta las ciencias sociales, desde nuestras relaciones personales hasta los medios que consumimos, las falacias acechan en cada esquina. Al aprender a identificar y desmantelar estas falacias, podemos convertirnos en pensadores más perspicaces, capaces de separar la verdad de la falsedad y emitir juicios sólidos. Una falacia lógica es esencialmente una falla en el razonamiento que socava la validez de un argumento. Es un argumento engañoso que puede parecer sólido en la superficie, pero se desmorona bajo un escrutinio más detenido. Las falacias pueden ser intencionales, utilizadas como recursos retóricos para manipular o persuadir, o pueden ser involuntarias, derivadas de sesgos inconscientes o pensamientos descuidados. Comprender las falacias es primordial para el pensamiento crítico, que implica analizar la información objetivamente, identificar sesgos y construir argumentos bien razonados. Al reconocer las falacias, podemos evitar ser influenciados por apelaciones emocionales, información irrelevante o lógica defectuosa. Esta habilidad es crucial no solo para las actividades académicas, sino también para navegar por las complejidades de la vida cotidiana, desde tomar decisiones informadas hasta tener discusiones productivas. Las falacias pueden tomar muchas formas, cada una con su propia manera única de engañar. Algunas falacias explotan nuestras emociones, apelando al miedo, la lástima o los prejuicios. Otras distorsionan o tergiversan la evidencia, lo que nos lleva a sacar conclusiones erróneas. Aún así, otras se basan en una lógica defectuosa, creando una ilusión de razonamiento sólido donde no existe. Al familiarizarnos con estas falacias comunes, podemos volvernos más hábiles para detectarlas en la práctica, protegiéndonos de su atractivo engañoso. En Chocó y en el estado actual de Colombia, reconocer y entender las falacias lógicas es vital para enfrentar los desafíos sociales y políticos, y para construir un futuro más justo y equitativo. Una de las falacias más comunes y fáciles de reconocer es el ataque ad hominem. Del latín al hombre, esta falacia implica atacar el carácter, los motivos o los atributos de la persona que presenta un argumento en lugar de abordar el argumento en sí. Esta táctica se emplea a menudo para desacreditar a un oponente y desviar la atención del problema real. Por ejemplo, imaginemos a un político en el Chocó que argumenta a favor de regulaciones ambientales más estrictas. Un oponente, en lugar de abordar los méritos de la política en sí, podría recurrir a ataques personales, afirmando que el político es un hippie, abrazador de árboles que está desconectado de las necesidades de la gente trabajadora. Estos ataques, aunque potencialmente efectivos para influir en la opinión pública, son irrelevantes para el problema real de la protección del medio ambiente. La falacia ad hominem es una táctica común en los debates políticos, los foros en línea e incluso las conversaciones cotidianas. Es una estrategia tentadora porque puede ser una forma efectiva de desacreditar a un oponente, especialmente cuando las emociones son fuertes. Sin embargo, es esencial reconocer que incluso si la persona que presenta un argumento tiene defectos, su argumento en sí mismo aún puede ser válido. Al centrarnos en la sustancia del argumento en lugar del carácter del argumentador,
podemos participar en discusiones más productivas y significativas. Piense en las discusiones sobre el transporte o de las rapis en el Chocó. Alguien podría proponer mejorar el sistema de transporte y otro, en lugar de debatir la idea, ataca a la persona diciendo que seguro no la suesa y no sabe de lo que habla. Otra falacia frecuente es la falacia del hombre de paja, que consiste en tergiversar el argumento de un oponente para que sea más fácil de atacar. En lugar de abordar el argumento real, el perpetrador de esta falacia construye una versión distorsionada o exagerada del mismo, un hombre de paja, que luego se demuele fácilmente, creando la ilusión de una victoria decisiva. Consideremos un debate sobre las políticas ambientales en el Chocó. Un defensor de prácticas sostenibles podría proponer regulaciones más estrictas para proteger los recursos naturales. Un argumento de hombre de paja contra esta propuesta podría afirmar que los defensores de la sostenibilidad quieren detener todo desarrollo económico, lo que llevaría a la pobreza. Esta tergiversación ignora la propuesta real de regulaciones sostenibles y, en cambio, ataca una posición extrema y no relacionada. La falacia del hombre de paja se usa a menudo para simplificar en exceso problemas complejos y crear una falsa dicotomía. Permite al perpetrador evitar involucrarse con los matices del argumento contrario y, en su lugar, presentar una caricatura simplista y fácilmente refutable. Reconocer la falacia del hombre de paja requiere considerar cuidadosamente los argumentos reales que se presentan, en lugar de aceptar al pie de la letra las caracterizaciones presentadas por quienes se oponen a ellos. Por ejemplo, si alguien propone aumentar el impuesto a la gasolina para mejorar las vías en Colombia, un argumento de hombre de paja sería decir que quieren que la gente no pueda tener carro. Sección 5. Falacia de la popularidad. Si todos lo hacen, debe ser correcto. La falacia de la popularidad, también conocida como apelación a la popularidad, sugiere que algo es verdadero o bueno simplemente porque es popular o ampliamente creído. Juega con nuestro deseo innato de encajar y conformarnos a las normas sociales, lo que nos lleva a aceptar creencias o comportamientos sin un examen crítico. Esta falacia se explota a menudo en la publicidad, donde se utilizan eslóganes como «el favorito de Colombia» o «millones de personas no pueden estar equivocados» para promocionar productos y servicios. Sin embargo, el hecho de que algo sea popular no significa necesariamente que sea correcto o verdadero. La popularidad de una creencia o comportamiento no es un indicador confiable de su validez. La falacia de la popularidad puede ser particularmente peligrosa en el ámbito de las redes sociales, donde las tendencias pueden propagarse como la pólvora y las voces disidentes a menudo son silenciadas. Es esencial recordar que la popularidad no sustituye al pensamiento crítico. El hecho de que algo sea tendencia en Twitter o se vuelva viral en TikTok no lo hace verdadero, ético o digno de nuestro apoyo. En Chocó, por ejemplo, las tradiciones culturales y las festividades son muy populares, pero es importante cuestionar y entender el significado detrás de estas prácticas. En la cultura colombiana, la popularidad de ciertos alimentos o costumbres no siempre garantiza su valor nutricional o su relevancia histórica. Sección 6. Apelación a la autoridad. Siguiendo ciegamente a los expertos. La falacia de apelación a la autoridad ocurre cuando aceptamos una afirmación como verdadera simplemente porque la hace alguien percibido como una figura de autoridad. Si bien a menudo es razonable remitirse a expertos en campos específicos, aceptar ciegamente afirmaciones sin una evaluación crítica puede llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, en el Chocó, una celebridad promocionó un nuevo suplemento para bajar de peso. El hecho de que la celebridad sea famosa y exitosa no la convierte en experta en nutrición o pérdida de peso. Su respaldo no es un indicador confiable de la efectividad o seguridad del suplemento. Es crucial recordar que incluso los expertos pueden estar equivocados, ser parciales o tener motivos ocultos. En Colombia, un famoso economista recomendó una inversión que resultó ser un fraude. Seguir ciegamente a las figuras de autoridad sin un examen crítico puede llevarnos por un camino de desinformación y razonamiento defectuoso. Por ejemplo, si un futbolista famoso recomienda un banco, eso no significa que sea el mejor banco para ti. Sección 7. Falso dilema.
limitando las opciones y simplificando excesivamente los problemas. La falacia del falso dilema, también conocida como la falacia del blanco y negro, presenta una situación como si tuviera solo dos opciones posibles, cuando en realidad puede haber otras alternativas o matices a considerar. Esta falacia simplifica en exceso los problemas complejos y limita nuestro pensamiento, lo que lleva a decisiones potencialmente erróneas. Por ejemplo, considere la afirmación: ¿estás con nosotros o contra nosotros? Esta afirmación presenta un falso dilema, lo que implica que solo hay dos lados de un problema y no hay lugar para la neutralidad o perspectivas alternativas. En realidad, la mayoría de los problemas son mucho más complejos, con un espectro de puntos de vista y posibles soluciones. La falacia del falso dilema se utiliza a menudo para presionar a las personas a tomar partido o para silenciar las opiniones disidentes. Puede ser una herramienta poderosa para la manipulación, ya que crea una sensación de urgencia y limita nuestra capacidad de considerar todas las opciones disponibles. Al reconocer esta falacia, podemos resistir la tentación de simplificar excesivamente los problemas y, en cambio, abrazar la complejidad y los matices inherentes a la mayoría de las situaciones. En el contexto de Chocó y la sociedad colombiana, imaginen que alguien dice: o apoyas la minería en Chocó, o no te importa el desarrollo económico de la región. Eso ignora otras soluciones para el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad. Sección 8. Evitando falacias. Afinando tus habilidades de pensamiento crítico. Evitar las falacias lógicas requiere un esfuerzo consciente y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Al perfeccionar nuestra capacidad para analizar la información objetivamente, identificar sesgos y construir argumentos sólidos, podemos convertirnos en consumidores de información más perspicaces y comunicadores más efectivos. Un paso crucial es ser conscientes de nuestros propios sesgos. Todos tenemos nociones y creencias preconcebidas que pueden afectar nuestro juicio. Al reconocer estos sesgos, podemos comenzar a desafiarlos y luchar por una mayor objetividad en nuestro pensamiento. Otra habilidad esencial es la escucha activa. En lugar de simplemente esperar nuestro turno para hablar, debemos esforzarnos por comprender verdaderamente las perspectivas de los demás, incluso cuando no estemos de acuerdo con ellos. Esto implica hacer preguntas aclaratorias, buscar comprender el razonamiento detrás de sus creencias y estar abiertos a la posibilidad de que nuestras propias opiniones puedan estar incompletas o ser erróneas. Finalmente, debemos cultivar un sano escepticismo hacia la información, especialmente cuando proviene de fuentes con un interés personal en persuadirnos. Esto implica cuestionar las suposiciones, buscar perspectivas diversas y evaluar la evidencia cuidadosamente antes de sacar conclusiones. En Chocó y en toda Colombia, estas habilidades son esenciales para navegar la compleja realidad social y política y para tomar decisiones informadas que beneficien a nuestras comunidades. Sección 9. Conclusión. La importancia perdurable del razonamiento lógico. En una era definida por la sobrecarga de información y la rápida propagación de la desinformación, la capacidad de pensar críticamente y reconocer las falacias lógicas es más crucial que nunca. Las falacias son omnipresentes, acechan en el discurso político, las campañas publicitarias, las redes sociales e incluso en nuestras conversaciones cotidianas. Al comprender la naturaleza de estas falacias y aprender a identificarlas, podemos convertirnos en consumidores de información más perspicaces, menos susceptibles a la manipulación y comunicadores más efectivos. Podemos participar en discusiones más productivas, tomar decisiones más informadas y navegar las complejidades del mundo con mayor claridad y propósito. El camino hacia el razonamiento lógico es continuo y requiere vigilancia constante. Al abrazar el pensamiento crítico como una búsqueda para toda la vida, podemos empoderarnos para navegar por el mundo con mayor conciencia, emitir juicios sólidos y convertirnos en defensores más efectivos de nosotros mismos y nuestras creencias. En un mundo a menudo envuelto en sombras, la luz de la lógica puede iluminar nuestro camino y guiarnos hacia un futuro más brillante y razonado, tanto en Chocó como en el contexto más amplio de Colombia.